Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Qué bendición estar una vez juntos en este espacio de estudio y reflexión. Si han seguido las lecciones anteriores, se habrán dado cuenta de que a veces nos encanta idealizar a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pensamos en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, los milagros, todos compartían las cosas en común. Había un amor ferviente y sí, eso es real y es inspirador. Pero hay otra cara de la moneda que las escrituras no nos ocultan. La Biblia, mis queridos amigos, es extremadamente honesta. No solo nos enseña cómo debería ser la iglesia, sino que también nos muestra con lujo de detalles cómo no debe ser. Y el día de hoy nos toca entrar de lleno a la lección del día de hoy, que se llama Disonancia entre la fe y la práctica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disonancia? Es cuando lo que profesamos creer con los labios no coincide en absoluto con lo que vivimos en el día a día. Hay un choque, un cortocircuito entre el discurso doctrinal y la conducta práctica. Y para entender esto en toda su dimensión, tenemos que viajar a la primera carta a los Corintios, específicamente al capítulo 5. Así que, queridos amigos, si tienen su Biblia a la mano, ábranla conmigo en 1 Corintios 5. Vamos a desglosar esto paso a paso. Quédate conmigo. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Y bueno, queridos amigos, ¿qué les parece si antes de profundizarnos en la palabra del Señor, qué les parece si me acompañan en oración, por favor? Querido Dios amante, bondadoso, Padre eterno, celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú nos enseñas día a día, Señor. Gracias por tus bendiciones. Y sobre todo, Señor, gracias por la vida y por la gracia que nos das siempre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por demostrarnos que a pesar, Señor, de que nos equivocamos, estás para nosotros. Somos inmerecedores, Señor, de ese gran amor que tú nos tienes. Pero asimismo, Señor, te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, el guía de nuestras vidas y que nos transformes todo a modo de tu agrado, Señor. Y que nos permita, Señor, el día de mañana estar contigo. Bendícenos siempre, Señor, y también perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Y haznos ver, Señor, lo que debemos de cambiar. Permite, Señor, que nuestros corazones se llenen de ti, que nuestro carácter y nuestra vida reflejen esa vida en Cristo. El día de hoy, Señor, te pedimos misericordiosamente, Señor, que nos des entendimiento, discernimiento y sabiduría, Señor, y que seas tú el que hable en este estudio, no nosotros, y que todo sea conforme a tu voluntad y a tu ley. Gracias, Señor, por absolutamente todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, queridos amigos, como les decía al principio del día de hoy, se llama disonancia entre la fe y la práctica. Ya estamos en la lección número 4 de este tercer trimestre de escuela sabática.
domingo 19 de julio. Ya vimos lo que significaba disonancia, ¿verdad? ¿Qué les parece si antes de platicar, de reflexionar, desmenuzar esta lección, vamos a leerla y posteriormente vamos a ir a los versículos que nos marca la pregunta para poder tener una buena respuesta? Y la lección del día de hoy dice: a lo largo de la historia cristiana, teólogos, pastores y laicos han estudiado el Nuevo Testamento para determinar cómo debería ser la iglesia. Nos maravillamos, por ejemplo, ante la iglesia de los Hechos, pero rápidamente perdemos de vista un elemento significativo: las personas tienen problemas. El Nuevo Testamento también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo no debería ser una iglesia. Las cartas de Pablo a los Corintios son un buen punto de partida, y posteriormente nos manda la pregunta y nos manda a leer 1 Corintios 5 del 1 al 13, y la pregunta dice: ¿qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? Y seguimos leyendo, dice: la expresión "la esposa de su padre" en 1 Corintios 5:1 sugiere que Pablo se refiere a la relación incestuosa entre un hombre y su madrastra. Voy a hacer una pausa aquí, queridos amigos. Si se dan cuenta que la lección de hoy es muy fuerte, debemos de ser muy maduros, debemos ser muy cultos y tenemos que poner mucha atención en esta lección. Sigo leyendo. Probablemente esta situación fue denunciada por los de Cloy en 1 Corintios 1:11. El incesto tenía fama de ser un pecado tan terrible que ni se da ni entre los gentiles, en 1 Corintios 5:1, y ahora estaba ocurriendo en una iglesia cristiana de la era apostólica. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 5:1 y 2 muestran que estaba conmocionado por la noticia de que un miembro de iglesia estaba cometiendo semejante pecado. Sin embargo, esta mala situación empeora, ya que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta de que, en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar el pecado, tal pecado. En 1 Corintios 5:1 y 2. Por lo tanto, tiene la intención de corregir no solo al hombre inmoral, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. De hecho, Pablo deja claro constantemente que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección. Pero estar orgullosos de tal escándalo sexual e incluso presumir de ellos en 1 Corintios 5:2 al 6, esto era demasiado para Pablo. No tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con aquel miembro incestuoso. Quizás era un miembro rico del que se beneficiaba la iglesia, o tal vez, como todo es permitido en 1 Corintios 6:12, no evaluaban su conducta como debían. Simplemente no lo sabemos. Cualesquiera que fueran las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación flagrante de las escrituras. Levítico 18, 7 al 8. Y además parecen haber estado orgullosos de ello. Y nos manda por último, queridos amigos, a la pregunta reflexiva, y dice: ¿qué conductas claramente condenadas en las escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación? Y eso es la lectura del día de hoy de la lección. ¿Qué les parece si me acompañan ahora a leer 1 Corintios 5, 1 al 13, para poder dar una respuesta a la pregunta que dice: ¿qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? Vamos a las Sagradas Escrituras. Y 1 Corintios 5 nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? El versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El 4 dice:
en el cual de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El 6 dice, ¿no es vuestra jactancia? Pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El 11 dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él ni aun comáis, dice. El 12, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Cómo ven, queridos amigos? Eso fue la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué les parece si comenzamos a desmenuzar todo esto? Vamos a analizar esta parte. Vamos a hacer un diagnóstico doloroso, por así decirlo. Pablo empieza este capítulo 5 de una manera directa, sin rodeos, casi sin aliento. Dice en el verso 1. El verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Qué fuerte, amigos. Detengámonos un segundo aquí. Pablo dice que se enteró de esta situación. Si recordamos el capítulo 1, verso 11, sabemos que la familia de Cloé le había llevado el reporte de las divisiones y problemas en Corinto, ¿verdad? Pero este problema en particular era un escándalo de proporciones mayores. Un miembro de la congregación mantenía una relación incestuosa con su madrastra, entre paréntesis, la esposa de su padre. Ahora escuchen el énfasis que hace Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. En la cultura grecorromana, queridos amigos, de la época, que de por sí era sumamente liberal e inmoral en términos sexuales, el incesto era visto como un tabú abominable. Incluso el derecho romano lo castigaba severamente, es decir, la sociedad pagana tenía un estándar moral más alto en este punto que lo que la iglesia estaba tolerando. Si vamos al Antiguo Testamento, esto violaba de forma flagrante la ley de Dios. En Levítico 18, 7 al 8, Dios le había dicho explícitamente a Israel, le dijo, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. No había margen para el malentendido, la escritura era sumamente clara. Sin embargo, en Corinto, un hermano profesante estaba viviendo una transgresión abierta a la ley divina y a la moral básica. El verdadero problema era el orgullo y la falsa tolerancia, ¿verdad? Ahora bien, aquí viene la parte más impactante y profunda de la lección, y quiero que le prestes mucha atención. Uno pensaría que el problema principal era el pecado del hombre, y sí, el pecado era grave, pero lo que verdaderamente deja a Pablo consternado, lo que le rompe el corazón y lo indigna, no es solo la falta del individuo, es la actitud de la iglesia ante el pecado. Leamos el versículo 2 de 1 Corintios 5, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió la acción? Increíble, ¿verdad? La iglesia no estaba llorando por el pecado de su hermano, no estaba de luto, estaban envanecidos.
o sea, orgullosos. Nos preguntamos, ¿por qué una iglesia estaría orgullosa de tolerar un pecado tan evidente, amigos? La lección nos plantea varias posibilidades muy interesantes. Uno, puede ser los intereses económicos o de posición. Quizás este hombre era una persona influyente, adinerada, un patrocinador de la iglesia que nadie quería confrontar por medio de perder sus aportes o su favor. Dos, una teología distorsionada de la libertad. Más adelante, en 1 Corintios 6:12, Pablo aborda un lema que parece que los corintios usaban mucho, que decían: todas las cosas me son lícitas, decían. Confundieron la gracia con la licencia para pecar. Ellos pensaban, somos tan espirituales, tan maduros, tan libres en Cristo, que estas cosas del cuerpo ya no afectan nuestra espiritualidad. Y la tercera, falsa gracia y tolerancia. Tal vez ellos decían: miren qué inclusivos y amorosos somos, aceptamos a todos sin juzgar, no importa cómo vivían. Cualquiera que haya sido la razón, el resultado fue catastrófico. Se volvieron ciegos a la palabra de Dios. Se jactaban de una tolerancia que en realidad era complicidad y apatía espiritual. Ahora vamos un poquito más hablando de la levadura y la verdadera corrección. Pablo utiliza una ilustración bíblica muy profunda en los versículos 6 y 7. Nos dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. En el contexto bíblico y en la Pascua judía, la levadura representaba el pecado o la corrupción que se extiende silenciosa pero inevitablemente. Cuando la iglesia tolera el pecado abierto y no lo confronta con amor y firmeza, está permitiendo que esa levadura contamine toda la congregación. Transmite el mensaje de que la santidad no importa, que la ley de Dios es opcional y que el sacrificio de Cristo no exige una transformación de vida. La disciplina eclesiástica, cuando se aplica con el Espíritu de Cristo, no tiene como fin la venganza ni la destrucción del pecador. Tiene dos propósitos vitales, se los voy a decir. Uno es redimir al pecador, o sea, que la persona sienta el peso de su separación con Dios y sea llevada al arrepentimiento. Punto número 2, proteger a la iglesia, o sea, mantener el testimonio de la verdad y evitar que la contaminación afecte a otros. La disonancia en Corinto, amigos, radicaba en esto. Decían ser la iglesia de Cristo, poseer dones espirituales extraordinarios, pero en la práctica convivían con el pecado deliberado como si no pasara nada. Llegando al final de nuestro estudio de hoy, esta lección nos lanza una pregunta confrontadora que debemos responder con el corazón en la mano. No para juzgar, amigos, al vecino, al amigo, al hermano, a quien sea, sino para examinarnos a nosotros mismos. Porque cuando empezamos a ver con preguntas, seamos sinceros, ¿sabes? Pensamos en el hermano, a ver quién vamos a juzgar. Pero no, vamos a juzgarnos, amigos, a nosotros mismos. La pregunta decía: ¿qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos hoy el peligro de tolerar en la iglesia en nombre del amor y la aceptación? Amigos, el amor bíblico nunca va divorciado de la verdad. El verdadero amor no acaricia el pecado que destruye a la persona. El verdadero amor llama al arrepentimiento, ofrece el perdón de Dios y transforma las vidas. No caigamos en el error de Corinto, por favor. Y antes de terminar, quisiera yo compartirles también mi respuesta personal. Y mi respuesta fue a la pregunta donde dice, lee 1 Corintios 5, 1 al 13, ¿qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? Yo comenté, Pablo describe un caso de incesto público y notorio. Un miembro de la iglesia mantiene una relación sexual continuada con la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Esta conducta
es abominable para la ley divina. Y en la de abajo, mi respuesta fue que hoy corremos el riesgo de tolerar en nombre del amor y la aceptación conductas sexuales no bíblicas, la codicia, el materialismo, la exclusión social, diversas formas de orgullo, una aceptación sin confrontación con el pecado y sin llamado al arrepentimiento y a transformación de Cristo, se convierte en permisividad, borrando la distinción entre la iglesia y el mundo y negando el poder transformador del evangelio. Esa fue mi respuesta muy personal. Y como les decía, queridos amigos, para terminar, quisiera decirles que no caigamos en el error de Corinto. A veces, queridos amigos, cometemos el error de decir: es que eso pasó en aquellos tiempos, es que eso pasó en el Antiguo Testamento, ahorita ya es diferente. Claro que no. Pongamos las cosas bien, seamos sinceros. Por eso yo siempre digo, no caigamos en el error de Corinto, porque a veces vivimos en Corinto. A veces seguimos teniendo las mismas mañas, por así decirlo, y los mismos pensamientos. No confundamos la gracia con la permisividad, les decía yo. Cuando permitimos que la cultura moldee nuestra moral en lugar de que sea la escritura la que nos transforme, caemos en disonancia espiritual peligrosa. Queridos amigos, que Dios nos dé la valentía de vivir una fe coherente, donde lo que creemos se traduzca en una vida santa, pura y llena del verdadero amor de Cristo. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Medita en esto durante el día, durante la noche, y no olvides repasar 1 Corintios 5. Y claro, comparte este estudio con alguien más. Que Dios te bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima lección. Bendiciones abundantes. Chao, chao.